Gracias, quisiera invitar a Franca y a Omar acá a la mesa para la ronda de preguntas. Thank you. Those are very interesting presentations. I have a personal concern about the proliferation of multilateral finance and bilateral finance, and you touched on this in the last presentation about the Green Climate Fund, that if you have these multiple sources of funding, we already know with the existing multilaterals that it's creating different focal points. The FIP is often working with one focal point, the FCPF with another focal point, and so on. Even the GEF has its own focal points. So I wonder, we need this to be a country-driven process. We really do need one RED strategy and one ministry leading the charge, or multiple ministries with a sort of coordination unit. But I wonder how we get to that point, and if you have any thoughts on how we reverse this trend of proliferation and fragmentation. Sí, y sobre eso, lo que acabas de decir me da además el espacio para otra preocupación que tiene que ver con la proliferación de esquemas. Pero básicamente la única alternativa acá viable es el liderazgo que esperaríamos ver en los países para ser capaces de unificar estos criterios y, como digo, ser capaces de dar una respuesta más o menos coherente a los diferentes mecanismos. Desafortunadamente, y como tú bien lo apuntas, no está funcionando así, y tal vez yo lo podría poner como una consecuencia, como un efecto no deseado, esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Varios esquemas, varios mecanismos con diferentes procedimientos y al final dando un trabajo adicional a los países, al final, porque eso es en lo que resulta esto en el día a día en los países y ahí empiezan las dificultades. En todo caso, lo que vale la pena entender, y bueno, Franca lo puso muy claramente también, digamos, el rol de algunos de estos mecanismos que existen en este momento tienen que ver con facilitar la fase de preparación y en algunos casos con, implementar esquemas piloto de pago por desempeños, por ejemplo, con el Fondo Carbono del Banco Mundial, pero está establecido que ese fondo tiene una vida limitada y que es justamente un espacio, se supone, para aprender y para ir haciendo ejercicios piloto. Otra vez, el efecto no deseado es que en los países esto trae un costo de transacción elevado, especialmente para aquellos que están involucrados con algunos de estos mecanismos, ¿no? Para ellos es realmente complicado, para los gobiernos, que son los que tienen que llevar el liderazgo acá, de dar una respuesta unificada y reaccionar de la misma forma ante todos estos esquemas, y no hablar de los demás actores con los que los gobiernos tienen que trabajar en el día a día. Ellos tienen que ir indicando qué cosa es RED, por qué están trabajando en esto, por qué están con UN RED, por qué están con el FCPF, cuáles son las diferencias, quién hace pago por resultados. Los colegas de aquí de UN RED me pueden corregir cuando normalmente nosotros tenemos que ir a explicar que UN RED no es lo mismo que RED, y hemos puesto presentaciones similares mundial indicando también el FCPF no es lo mismo que RED, y empezar explicando cuál es el rol de cada uno y por qué tenemos todas estas cosas. Entonces, a nivel local los actores dicen, ya no tenemos solamente RED, ahora tenemos también ONU RED, y no sabemos cuál es la diferencia. Entonces, es una gran confusión y sí, en efecto, es un tema a manejar. El otro, perdón que me meta con esta otra cosa, pero la otra preocupación acá es que más allá de tener puntos focales, que es, como tú dices, un problema de por sí ya con diferentes esquemas, es que los procedimientos no son tampoco necesariamente consistentes del uno con otro. Entonces, hay un esquema ya definido por el banco, ¿cierto? Y los países que están trabajando con el Fondo Carbono están estudiando, y en la medida de lo posible, el deseo de todos sería que comprendan muy bien cómo es el mecanismo. Han sido invitados a discutir cómo funciona ese mecanismo, y dentro de poco lo van a tener que usar, ¿no?
Por otro lado están los arreglos bilaterales, que desafortunadamente están creando un esquema que no es similar necesariamente al del banco, tiene algunas diferencias y tampoco es del todo parecido a lo que está siendo diseñado en la convención. Entonces, esa es una preocupación que en mi perspectiva es todavía más grande y otra vez, sin liderazgo del país, sin poner clara esta preocupación de parte del país con todos los donantes, hay un problema, porque al final incluso la acreditación de la reducción de emisiones y todo lo demás es una discusión que está ahí, está sobre la mesa. Tenemos varios países en Latinoamérica que están en plena discusión sobre este tema, están avanzando en sus negociaciones bilaterales, están sometiendo propuestas al banco y bueno, tienen que estar conscientes que hay una coherencia que debería ser guardada a nivel de país. Y por otro lado, también hay toda una decisión en la Convención de Cambio Climático sobre llamar a los organismos a coordinar la cooperación también, ¿no? Entonces, ese es otro detalle importante y es evidentemente una obligación de todos los que estamos trabajando en esto, facilitar esos espacios para, en efecto, coordinar la cooperación. Porque, claro, tampoco podemos simplemente pedir el liderazgo de los países. Hay un trabajo por hacer también del lado de los organismos que están prestando este apoyo. Franca. Yeah, no, thank you for that question. It's certainly also a big concern of ours, what you're mentioning, and we see that in the everyday work actually that we have in the countries now. It's a huge coordination effort with the different ministries and internally with these different instruments and with the other donors. So I agree completely with this need for coordination that has it has to come also from the donors themselves. We have to really try to push for these spaces, and also in our countries we try to elevate the RED discussions or the discussions about the ER programs to ministries that have sort of a coordination function already, such as planning ministries instead of just the environment ministry, so that coordination can take place more easily. But I fully share your concern on this. But yeah. Tal vez solo para sumar brevemente sobre lo que mencionaban los colegas. Yo creo que, digamos, si bien es cierto, van apareciendo diferentes iniciativas a través de multilaterales, bilaterales, etcétera, no necesariamente, digamos, son iniciativas que no estén conectadas unas con otras. Si uno ve, por ejemplo, lo que presentaba Marco del tema del Fondo Verde, el esquema que está planteado ahí del ciclo de proyectos es muy similar a lo que se está haciendo con el FCPF y el Fondo del Carbono. Digamos, básicamente, digamos, sigue las mismas líneas. Mi punto es que los países, digamos, deben aprovechar estos procesos, y tal como lo mencionaban ahorita, para ir desarrollando capacidades. Este es un proceso gradual en el cual los países tienen que ir aprendiendo cómo poder acceder a esos mecanismos, cuáles son las condiciones que hay que crear también, porque hace un momento hablaba con Franca allá y decía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este momento hay 10.000 millones de dólares para invertir en pago por resultados? O sea, ¿cuántos países están preparados o tienen las condiciones mínimas para poder acceder a eso? O sea, yo pensaría que, o sea, muy pocos o ninguno. Entonces, en mi opinión, no hay que, digamos, perder el foco. O sea, cuando van apareciendo iniciativas que podemos en el momento interpretarlas como iniciativas diferentes o que las reglas del juego son diferentes. Yo creo que la convención, al menos en el tema de mitigación, digamos, es bastante claro en cuáles son las condiciones, qué es lo que persigue. Y eso sí, muy importante lo que mencionaban, el rol, digamos, de muchos de los que participamos en estas iniciativas conjuntamente con gobierno es tomar bien la lectura de esos mecanismos, aprender a interpretarlos y usar eso nuevamente para ir desarrollando capacidades que poco a poco preparan a los países para ir accediendo a ese tipo de mecanismo, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes e informativas. Quizá esta es para Marco, bueno, no estoy segura, pero es sobre el tema del Fondo Verde.
igual me suman las preocupaciones, un poco haciendo la comparativa, en este caso, con el Fondo de Adaptación. En el caso de Honduras, el Fondo de Adaptación tiene una cuota. Mi pregunta es, no sé si se está pensando con el Fondo Verde, si tenéis la información, de si también va a haber esta cuota que diferencia entre entidades nacionales y lo que has llamado internacionales, que en el caso del Fondo de Adaptación son multilaterales. En el caso del Fondo de Adaptación, solo el 50% de los fondos puede ser accesado por multilaterales. Esa cuota se sobrepasó hace tiempo, hace 4 años que está funcionando. Los países no están pudiendo acceder de manera a través de sus entidades nacionales, porque no se pueden acreditar. Esa es una de las barreras grandes que están habiendo. Entonces, me preocupa porque el proceso que estoy viendo del Fondo Verde, si no igual, es muy similar al del Fondo de Adaptación, donde, como digo, no están accediendo los países a esos fondos. Entonces, bueno, esas dos preguntas. Si hay información sobre cómo superar esa barrera de acreditación con lecciones aprendidas que ya hay, ¿no?, supongo, del Fondo de Adaptación, y si están pensando también en alguna cuota de un máximo de acceso a internacionales y multilaterales. No, lamentablemente no tengo la respuesta a esas preguntas. Sin embargo, la reflexión que tú haces es muy válida, porque en efecto hay un precedente ya con el Fondo de Adaptación. Evidentemente el esquema que les presenté yo allá es muy similar al del Fondo de Adaptación, si no es exactamente el mismo. Y sí, haces muy bien en notar que seguramente la acreditación de instituciones o de entidades nacionales ante el fondo va a ser un desafío nuevamente, y probablemente, yo estoy seguro, la gente que está trabajando en el desarrollo de estos esquemas bajo el fondo seguramente está tomando en cuenta las lecciones aprendidas del Fondo de Adaptación. Vamos a ver un poco más adelante qué pasa. No sé si alguno de los colegas acá tiene respuesta a esto. Bueno, más que respuesta es una reflexión, ¿no? Y más o menos en lo que mencionaba anteriormente. Y precisamente el caso que pones es un buen ejemplo. Yo pensaría, digamos, que el Fondo de Adaptación, o sea, ese ejercicio debería haber ya sentado, creado una plataforma en los países para prepararse para el Fondo Verde, ¿no? Era lo que mencionaba. El esquema es el mismo, ¿sí? Pero pareciera que en los países, digamos, cada vez que aparece un mecanismo nuevo, comenzamos de cero, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que los países no están, digamos, aprovechando este espacio de aprendizaje para prepararse para acceder a esos fondos. Digamos, el MDL, por ejemplo, todo el mundo criticó al MDL que era demasiado complicado, que no se podía acceder, especialmente para el tema forestal. Sin embargo, uno veía que países como China, por ejemplo, accedían a muchos recursos, ¿sí? Entonces, ellos hicieron su tarea, ¿no? O sea, se prepararon. Y es lo que yo creo que hay que hacer en estos casos. O sea, yo veo esto como, digamos, el tema de los fondos como un niño que está en una feria, ¿no? O sea, de repente ve un juguete que le gusta aquí, ya cuando lo iba a alcanzar, ve otro más bonito, o sea, y quiere ir por el otro cuando no ha terminado, digamos, de tomar el primero. Entonces, hablábamos hace un momento de que en este momento existen mecanismos de financiamiento. Si bien es cierto, digamos, no son voluminosos en términos de recursos, hay. Y yo creo que Latinoamérica especialmente, y poniendo el caso, por ejemplo, del Fondo del Carbono, Latinoamérica ha sido muy activo y hay, digamos, varios países que están buscando acceder. Y eso debería servir para ganar una curva de aprendizaje y prepararse para lo que viene, por ejemplo, con el Fondo Verde, que todavía se está discutiendo, pero nuevamente va a seguir más o menos las mismas reglas, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es ganar aprendizaje y poco a poco, o sea, que los países vayan preparándose para acceder a esos mecanismos más grandes que vienen. Yo tenía dos preguntas. Para el programa UNRED, siendo de que en la exposición hacía la vinculación con las decisiones de la convención y todo este proceso del marco de Varsovia, la pregunta sería si UNRED ya está en el proceso de acreditación de organización internacional en el Fondo Verde del Clima para el manejo de fondos, y si en algún momento, bueno, todo ese esquema de acreditación, pues los esquemas yo creo que fueron muy didácticos. Sin embargo, las experiencias de los países no son tan buenas a la hora de hacer todo ese proceso de acreditación, sabiendo que son largos, no hay dinero para hacer todo el proceso, y hay experiencias como el Fondo de Adaptación en donde básicamente se ha tratado de facilitar, pero todavía hay algunas barreras. Y la otra pregunta es para el BID, en el sentido de establecer
si ya existe algún mecanismo en el Banco Interamericano para el pago por resultados. Se habían tenido algunas noticias de que sí estaba diseñándose un fondo de carbono muy similar al del Banco Mundial en el BID. Esas serían mis preguntas. Gracias. Perdón, tal vez atendemos las preguntas de Gabriel y de Carlos. Es una pregunta corta y cualquiera de los panelistas que la quiera responder, y es justamente, creo que el ejemplo de China es uno de los, es algo para aprender. O sea, en realidad uno pudiera pensar que China hizo los deberes. La otra es que las condiciones para acceder a fondos desde el MDL tenían tales particularidades que solamente proyectos de escala muy grandes realmente daba la ecuación de costo-beneficio para entrar. Entonces, en base a eso y mirando cómo se está perfilando el acceso a recursos en el Fondo Verde del Clima, la pregunta era si realmente con este mecanismo no estábamos volviendo a repetir algunas de las características del MDL. Sí, gracias. Bueno, quería referirme, tengo realmente dos comentarios, no tengo preguntas. Quería referirme a la presentación de Franca cuando resaltó la participación o la iniciativa público-privada en el Congo, Colombia y Ghana, ¿no? Costa Rica, perdón. Creo que esto, en el caso de Panamá, me llamó mucho la atención porque quizás este puede ser una forma, una vía para ir promoviendo a nivel de las empresas privadas que se motiven o participen, porque realmente esto pueden ser iniciativas piloto que pueden ilustrar, ¿no?, cómo esto funciona. Y precisamente en Panamá estamos tratando de estudiar cómo implementar también una iniciativa público-privada para generar estas experiencias, ¿no? Por otro lado, también quería llamar la atención sobre el mismo evento en sí, ¿no?, el mismo taller. O sea, creo que este intercambio de información sobre este tema financiero es muy importante, es clave, porque la mayoría de los países de la región estamos ya en un proceso de, podría decirse, de finalización de la etapa de preparación. Entonces viene justamente la etapa de, bueno, ¿qué vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cuáles son las arquitecturas financieras? Entonces, yo creo que esto deberíamos entrar ya en una fase de mayor intercambio, pero también de tomar en cuenta a otros actores, ¿no?, que puedan participar. Porque, por ejemplo, recientemente escuché en Perú y Ecuador sobre un reto indígena. Inclusive en la próxima cumbre en Nueva York se va a lanzar la iniciativa global indígena, ¿no? Entonces estos son grupos que realmente también están mirando hacia el Fondo Verde del Clima y yo creo que también hay que poner en perspectiva esta situación en los países, porque el argumento que ellos esgrimen es que realmente la mayoría de los bosques están en sus territorios, ¿no? Entonces me parece que también deberíamos abrir como una ventana también para ver cómo desde los países podemos ir abordando esto y poder en forma armónica llegar al objetivo de red. Sobre la primera pregunta, puedo hablar por UNDP en este caso. No ha iniciado un proceso de acreditación, pero seguramente lo hará. Es decir, nuevamente, es un esquema similar a muchos otros. Funciona mucho también como el GEF, si ustedes quieren, ¿no? El GEF es una cosa más o menos similar y la estructura de transferencia de recursos y de movilización de recursos es bastante similar a lo que está planteando el Fondo Verde. Yo sobre eso más bien lo que quisiera decir es que si es que hubiera una señal mucho más clara de que este Fondo Verde del Clima realmente va a ser capitalizado y va a ser un lugar en el que los países tienen suficiente interés para trabajar, y si fuéramos lógicos con las posiciones que los países han presentado cuando se discute de este tema y que lo que quieren es justamente tener acceso directo a esos recursos, entonces posiblemente una opción más adelante, y otra vez digo, bajo una señal muy clara de que este fondo realmente va a estar muy bien capitalizado y va a ser la fuente principal de financiamiento,
una actividad de preparación en el país podría ser justamente lo que alguien estaba mencionando, ¿no? Trabajar con estas entidades nacionales y acompañar en su proceso de acreditación, porque en efecto es un poquito preocupante ver que el esquema se podría repetir y si nuevamente va a pasar, como decía Noelia, que vamos a tener un esquema en donde nuevamente empiezan a calificarse todas las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales no lo logran. Entonces, sí, es un poco, no hemos aprendido la lección, ¿no es cierto? Y simplemente vamos repitiendo los nuevamente. Y yo me atrevería a decir que hay ejemplos en Latinoamérica, no estoy muy seguro en las otras regiones cómo funcionaría, pero hay ejemplos en donde, yo diría, las capacidades institucionales en algunos lugares ya están como para poder empezar a trabajar a este nivel. Tal vez no están listas, como decían ustedes, no están listas para mañana aplicar y calificarse, pero con un poquito de trabajo podrían llegar a calificarse y eso sería algo muy interesante, sería una señal muy importante en este sentido. Sí, sobre lo del MDL, creo que el tema de volumen era en efecto el tema crítico, en mi opinión, coincido contigo sobre lo que hizo que China fuera un país que ejecutara mucho el mecanismo. No creo que pasaba tanto por la forma en la que estaba diseñado el arreglo financiero, diría yo, más era un tema técnico de cómo poder aplicar y acceder a los recursos con proyectos que eran factibles ahí y mucho menos factibles en otros países, especialmente con pequeñas áreas de bosque, ¿no? Entonces, eso sobre... Sí, sí, bueno, y tal vez para complementar la pregunta, creo que en el caso de redes, la historia es más o menos parecida, ¿no? O sea, yo creo que por la escala, el enfoque, etcétera, incluso el nivel de complejidad es un poco mayor. Y de ahí, y creo que el mensaje, y que se ha dicho aquí, pero a veces tal vez no se magnifica la importancia del tema de coordinación, ¿no? O sea, coordinación a nivel de las diferentes instituciones dentro de los gobiernos, pero también, muy importante en mi opinión, a través de los diferentes actores que estamos apoyando con financiamiento a los países, ¿no? Por eso, a mí en lo particular, o sea, me gusta este tipo de actividades, de talleres, porque creo que uno tiene la oportunidad de poder compartir experiencias y ver qué están haciendo los colegas vecinos, digamos, para aprender de los casos. Y yo creo que en todos los países que yo he visto siempre se repite el tema. O sea, y sabemos que es un tema difícil y que no necesariamente nos gusta trabajar, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? En el caso particular de Guatemala, que es el que yo conozco normalmente y por el que puedo hablar, hemos hecho, y aquí los colegas de gobierno podrán ampliar, pero se ha hecho un esfuerzo muy fuerte por tratar de alinear a todos los actores, y hay muchos, ¿no? O sea, donantes, apoyando este tema, pero, o sea, si cada uno, digamos, trabaja por su lado, o sea, esto es una tarea imposible, ¿no? O sea, no se puede, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, o sea, reconocer que no, digamos, cada institución por separado no es capaz, digamos, de poder alcanzar la meta final que se busca con estos procesos, o sea, crear las condiciones mínimas que necesitan los países, ¿no? O sea, es necesario unir esfuerzos, alinear esfuerzos, porque para el tema de mitigación, a diferencia de otros tipos de proyectos, por ejemplo, o sea, requieren una alineación casi perfecta, porque, o sea, son procesos que van sumando, ¿no? O sea, uno tras otro. O sea, no puede, digamos, en el tema de red, no podemos estar trabajando el tema de salvaguardas por un lado, el tema de MRV por otro lado, acciones piloto en campo por otro lado, que es lo que está pasando, digamos, en la mayor parte de los países. O sea, si no se logra articular eso, o sea, va a ser muy difícil que los países estén preparados, ¿no? Entonces, ojalá, digamos, este tipo de ejercicio se pueda repetir, porque yo sé que en un taller, bueno, digamos que uno comienza a ver, a compartir algunos temas y ver algunas luces, pero, o sea, este es un proceso continuo, ¿no? O sea, de estar invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en lograr promover esa articulación, lograr que la gente, digamos, pueda reconocer una ruta común de trabajo y sumarse sobre ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ojalá se pueda seguir dando. Y eso creo que es lo que al final, digamos, le puede permitir a países
que, digamos, tienen debilidad institucional. Puede ser que por tema de tamaño la escala sea un tema complejo, pero yo creo que se puede lograr, ¿no? O sea, y nuevamente, Latinoamérica es un buen ejemplo, y hay varios países ahí que están haciendo esfuerzos por acceder a mecanismos como el caso del Fondo del Carbono, y ahorita es la región que más países tiene metidos en el mecanismo, ¿no? Otro, digamos, mensaje que a mí me gustaría dejar, además del tema de coordinación, que insisto que es posiblemente la piedra angular de este proceso, creo que también hay que, digamos, mandar el mensaje a los gobiernos de que, si bien es cierto, existen, digamos, financiamiento para estos temas, yo creo que ese no es el objetivo, digamos. O sea, el financiamiento que puede haber a nivel internacional va a ser poco, o sea, comparado con lo que pueden hacer los países, ¿no? O sea, y a veces siento que los países toman la percepción como que esto es lo que en realidad va a ayudar a los países a resolver la problemática del cambio climático en el tema de adaptación o mitigación. O sea, yo creo que eso no va a ser así. O sea, los gobiernos tienen que entender que, y también, digamos, los donantes tenemos que ver que esto como un proceso de catalizador, o sea, ayudar a consolidar procesos que ya los países traen. Digamos, en los países uno puede ver muchísimas inversiones. Digamos, yo veía los datos de inversión que han estado presentando para estos temas. Yo creo que se quedan cortos si uno en realidad comienza a buscar una serie de inversiones que hacen los gobiernos, que no necesariamente, digamos, se llaman red y no necesariamente tienen el título de cambio climático, pero son políticas, son inversiones que van enfocadas en estos temas, ¿no? O sea, y son los que hay que fortalecer, ayudar a superar barreras, y eso creo que al final es lo que puede ayudar a los países para prepararse en estos temas, ¿no? Y la pregunta que hacía Marcel sobre el tema de si el banco está creando un fondo para pago de resultados, o sea, no es estrictamente, digamos, en esa línea, como yo hablaba en mi presentación. Más lo que busca es como ayudar a crear las condiciones para poder acceder a pago por resultados. Que en mi opinión, en este momento es posiblemente el mayor esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Porque el ejemplo que ponía, si en este momento hubiera un mecanismo de financiamiento gigante para pago por resultados para red, muy pocos casos seguramente tendrían la capacidad de acceder porque las condiciones todavía no están creadas. Sí, gracias. Voy a también tocar la pregunta aquí sobre el MDL y si estamos replicando, digamos, las mismas barreras a acceso a este tipo de financiamiento. Creo que es verdad que hemos visto que eso ha sido difícil, y también por muchas de las reglas que tenía el MDL, que eran muy estrictas, muy complicadas. Y desde nuestros fondos hemos también hecho un trabajo extensivo en hacer un lobbying básicamente para la simplificación de reglas y metodologías, que llevó también realmente a simplificación. Por ejemplo, en el sector forestal, en vez de ahora tener 12 metodologías, tenemos una consolidada, que ha sido un aprendizaje, ¿no?, de esa primera fase del MDL, y espero que para el Fondo Verde del Clima esos aprendizajes se tomarán en cuenta, ¿no? En términos también de capacidades y capacitaciones, nos hemos enfocado mucho en eso, y esperamos también haber creado ciertas capacidades para poder facilitar a esos países y a otros países el acceso a ese tipo de mecanismos. Y que yo creo que bajo el FCPF y también el ASFL, el tema de capacitación es mucho más fuerte que lo ha sido antes, y con todo ese proceso de readiness y también del CESA, que es un proceso inclusivo y participativo, también contribuimos a crear esas capacidades en adelante, ¿no?, para ese tipo de mecanismos. Bueno, y el small scale, creo, del MDL no ha ayudado, eso es cierto, y creo que también es un aprendizaje que estamos ahora tomando en cuenta para otros programas, para también reducir la proporción de todos estos costos de transacción que tienen estos programas. Con respecto a la pregunta del sector privado, eso es, como mencioné, uno de los puntos claves del
del ISFL, pero también a cierta medida del fondo del FCPF Carbon Fund. En ese ejemplo que les di, eso básicamente fue una iniciativa de unos de los participantes en el proyecto de crear ese vínculo con Faber-Castell, un poco empujado y ayudado también por UNF Internacional, quien ha sido una empresa que básicamente ayudó con todo el proceso del MDL en ese programa. Pero es un ejemplo que estamos buscando replicar y ahora desde ya estamos hablando con varias multinacionales, Bunge, Unilever, Nestlé, etcétera, para ver si tienen operaciones en los países en que estamos presentes para poder hacer el vínculo. Y también en los programas, en el diseño de los programas mismos, vamos a hacer en cada caso realmente como un análisis del paisaje de actores del sector privado en este país para poder ver sinergias y crear sinergias. Eso es desde el inicio realmente un gran enfoque, un enfoque muy fuerte del programa. Y pues ojalá para Guatemala sigan el mismo approach si eso es algo que les interesa. Vamos a la última ronda de Leslie y Franz. No sé si hay alguien más. Thank you guys all for your presentations. I have one question for Franca and one for Marco. You talked a bit about private sector. I'm curious whether or not you have any sort of goals or estimates of how much private sector funding you would like to see leveraged in both the ISFL, which is specifically designed for that, but also possibly through the Carbon Fund. So that's one question. And Marco, the accreditation process for the Green Climate Fund, is that established and operational at this point? I do see that countries can do it, but the other two categories of entities that would go through an accreditation process, is that started so that people who want to try to be ready when the Green Climate Fund gets its $14 billion can be in line like the countries would need to be? Those are my two questions. Gracias. Es quizá un comentario a la luz de lo que se ha dicho y la importancia que le da el Programa Regional de Cambio Climático de coordinar estos talleres para los países, siempre estando seguros de que invitamos al encargado o al director punto focal de cambio climático de cada país, así como a los puntos focales RED, precisamente para que se lleven todo el sabor y que estemos incluidos en los aspectos de la negociación donde se traslapan adaptación y mitigación. A pesar de que este es un taller sobre finanzas de red, la estructura con que se invitó a los participantes de los países siempre ha sido incluir algo más comprensivo, como el punto focal de cambio climático, para que incluya ambos elementos. Ese es un punto que quería recalcar y creo que eso es importante y da facilidad. La otra es quizá un muy breve comentario al MDL. Como me tocó estar en la primera junta directiva del MDL, no puedo abstraerme de hacer un comentario. Ese es el riesgo de results oriented, o sea, el riesgo de pago por resultados es que quien tiene más resultados va a obtener más financiamiento. Pago por resultados puede ser pago por resultados exigiendo algún resultado cuando tiene un miembro, pero la proporción de proyectos va a estar proporcional al área. Yo esperaría que en red Perú tenga mucho más recursos y accesos que un país más pequeño como Costa Rica. Es simplemente una proporción de bosques, de emisiones que vienen del sector forestal, etcétera. Una vez que se normalizan los pagos por resultados a la India, Brasil, México en el MDL y China, se verían no tan desajustados como las cosas lo indican, pero sin embargo ese camino de pago por resultados es el único que nos va a generar eficiencia de combate al cambio climático, que es lo que busca en el fondo el MDL. O sea, lo que andamos detrás realmente es de reducir las emisiones para abatir el cambio climático, y esa eficiencia es la que busca el pago por resultados. Entonces, es nada más ese comentario.
Sí, una pregunta para Franca del Banco Mundial. Era, yo no termino de entender lo del fondo de carbono porque hay como esta, no sé si confusión, pero bueno, algunos países tienen una confusión y no me termina de quedar claro de por qué el fondo de carbono, digamos, siendo que es una experiencia piloto, necesita, digamos, quedarse con los créditos y eso sería incompatible con una ayuda que puede venir bilateral o, digamos, con lo que se está dando ahora en la Convención de pagos por resultados o con el Fondo Verde, porque no está muy claro que, digamos, esas mismas reducciones sean las mismas, o sea, la misma metodología ni la misma que se va a hacer bajo la Convención ni bajo el Fondo Verde. Al no ser la misma metodología, eso confunde, digamos, un poco a los países y, digamos, ¿por qué esa necesidad, digamos, por lo menos por lo que yo escuché del banco, de que las reducciones que se hagan bajo el fondo de carbono, aún siendo piloto, no podrían, digamos, tener ayuda de otras fuentes de financiamiento? I'm going to respond first to Leslie's questions, whether we have specific goals for private sector funding and co-funding or leveraging private sector funding in our programs. The answer is no, we don't. I mean, we don't at this point. It's also a very, very early stage. We are just about to really identify, in some cases, the jurisdictions in which we will work in. And we haven't really identified yet who are going to be those private sector entities. In some cases, we might have an idea and we have initiated the conversations, but we don't have a specific dollar value that we assign to how much we expect to raise from the private sector. It's as much as possible, I would say. Y la pregunta de Leandro, ¿por qué tenemos que pues aplicar una metodología y realmente crear y verificar reducciones de emisiones que luego serán transferidos al fondo y luego a los donantes? Es porque el fondo ha sido creado así. Esperamos que esa metodología, y también estamos tratando de asegurar que será en línea con lo que propone la Convención. Estamos velando muy cautelosamente los avances y los procesos bajo el marco de la Convención para no crear otros criterios que luego no están en línea con lo que viene después. Y eso esperamos realmente ser el caso, pero también queríamos realmente pilotear ese modelo y ese mecanismo y eso a través de una transacción de mercado. Entonces, también es un aprendizaje que se deriva de ese ejercicio que queremos realmente emprender a través del Fondo de Carbono, y es también para poder realmente demostrar resultados, crear eficiencia, como se ha dicho, y entrar más en una relación, compra-venta con los clientes en vez de básicamente ayuda para el desarrollo, ¿no? Es más bien esa relación que también queremos enfatizar y buscar a través del fondo. No sé si respondí a tu pregunta. Y bueno, creo, no sé si hay una confusión. Yo creo que los países lo entienden bien. En ciertos casos sí hay como una confusión en el sentido de que hay países que quisieran o que quieren también contabilizar las reducciones para sus propias metas. Por ejemplo, México tiene una ley de cambio climático que les pide y obliga realmente de también usar los créditos generados de manera más costo eficientes para su propia meta. Entonces, eso puede, digamos, crear ciertas tensiones con la venta al fondo de carbono, que busca básicamente lo mismo. Y entonces ahí ahora mismo surgen esas preguntas: ¿cómo podemos resolver ese tema?
se podría encontrar una solución intermediaria, pero el marco metodológico dice claramente hoy en día que los países tienen que transferir estos créditos y no los pueden usar para la venta ni para la contabilización interna. Esa es la situación. No, súper corto. El procedimiento, para Leslie, el procedimiento está establecido para la acreditación, eso es lo seguro. Si ya inició, no estoy muy seguro, pero yo veo que hay interés sobre el tema, por otras preguntas también que salieron acá, podríamos llevarlo al próximo taller y estudiar más a detalle cómo es el proceso, quiénes pueden aplicar, quiénes estarán interesados y demás. Entonces, solamente para anunciar que eso sería posible. Y ojo, también está pasando algo muy importante en el próximo mes en el fondo, que es estudiar cuál podría ser ese mecanismo de pago por desempeño para el fondo, y evidentemente es algo que tiene que ser analizado, tiene que haber un espacio para revisar eso. Como dijo Franca, seguramente es bastante seguro que se está tomando como base el esquema ya establecido por el Banco Mundial, porque es el único que hay. En gran medida muchos de los actores son los mismos, los que están trabajando en eso, entonces es probable que se esté usando, y por eso es que es importante asegurar que se está entendiendo cómo se está configurando este esquema, y sí, eso nada más. Muchas gracias. Por favor, un aplauso a nuestros panelistas.